No estoy segura de que se pueda educar en igualdad. Me parece que se atribuye a la educación un papel exagerado y del que no es responsable. Sin duda hay que conseguir una mayor igualdad, porque esta es una de las promesas de las sociedades democráticas y de las sociedades posrevolucionarias, digamos, ¿no? Del nuevo régimen después del siglo XVIII. ¿Qué quiere decir la igualdad? Quiere decir que toda condición de nacimiento no debe determinar el destino de las personas. Esa es la gran revolución individualista, liberal, como se quiera llamar, burguesa, ¿no? Y sigue siendo una promesa en nuestro mundo. Han ido uniéndose a esa promesa de una vida individual libre, con una biografía posible, distintos grupos humanos. Primero la clase obrera, luego las mujeres, ¿no? En toda una serie de revoluciones que van culminando o pretenden culminar el ideal ilustrado de seres de razón que discuten en términos de igualdad lo común. Dentro de todas esas revoluciones la educación siempre juega un gran papel, es la que incorpora a las masas a ese mundo liberal, luego pretende incorporar a las mujeres, lo hace de hecho, ¿no? Entonces tenemos esa costumbre ilustrada de atribuir a la educación la capacidad de cambiar el mundo. La educación, afortunada o desgraciadamente, es una esfera más, no es una esfera autónoma de la vida social y por lo tanto juega solo un papel limitado, aunque, bueno, por supuesto importante, ¿no?, en el cambio social, pero ese cambio, esa igualdad se debe buscar en muchas otras esferas. Creo que la educación puede servir para, bueno, ha servido la educación ya para igualar en muchos aspectos. Básicamente la incorporación al mundo productivo se ha realizado por parte de las mujeres, como antes, por la clase obrera, ¿no?, o las masas, a través de la educación, como uno de los instrumentos de creación de ciudadanía y de creación también de una mano de obra. Luego se llega a un mercado de trabajo que a su vez es desigual, con lo cual la educación refleja esa desigualdad. Es decir, la educación transforma, o el mundo educativo, permite, facilita la incorporación a lo que se considera valioso, pero también refleja y mantiene lo que se considera no valioso. Es decir, hace las dos operaciones al mismo tiempo, de ahí su ambivalencia. Por eso cuando se espera continuamente de la educación que cambie el mundo, ¿no?, todo el mundo dice siempre en todas las reuniones, eso es una cuestión de educación, ¿no?, es una cuestión de sociedad y de cambio social, y la educación lo irá reflejando. Ahora bien, es una esfera muy importante. Las personas pasamos mucho tiempo en esferas educativas y además en una educación mixta, de la que teóricamente deberíamos salir más iguales. Y eso no es nada evidente si no se trabaja específicamente, ¿no?, porque los mundos sociales mixtos también permiten que se vayan acusando las diferencias, ¿no?, y eso pasa mucho en los sistemas educativos. Niños y niñas se hacen primero género, se hacen niños y niñas, ¿no?, entran seres que normalmente no atribuyen ningún valor especial al sexo, pero a partir de una edad empiezan a descubrirse en la mirada de los demás y en los grupos y en el juego, en las dinámicas del género, como niños y niñas, y se van diferenciando en su comportamiento social, sexual, en su elección de carreras, de disciplinas, ¿no? Y todas esas diferencias se crean también y se generan en la escuela. Reflexionar, pensar sobre ellas y hacer proyectos para evitar, digamos, sus rasgos más acusados, ¿no?, para corregir las mayores desigualdades, debería formar parte también del currículum de la escuela, ¿no? Y eso es lo que se llamó coeducación en un momento, término no sé por qué, que ha caído en desuso. No soy nada experta en proyectos en educación. Sé que hay muchas cosas en marcha. Por ejemplo, los patios inclusivos son muy interesantes. El construir patios que no sean una gran pista de fútbol y unos márgenes donde normalmente están las niñas no es prohibir ni quitar el fútbol, pero sí el propio diseño hace que los comportamientos de niños y niñas varíen y que, por ejemplo, jueguen más tiempo juntos, hasta tiempos más largos, digamos, ¿no? Que no se especialicen tan rápidamente, una especialización que también excluye a un montón de chicos a los que no les gusta especialmente la pelota o no se sienten fuertes en ese terreno. Hay muchas posibilidades en el aula de discutir el propio conocimiento, ¿no?, de decir por qué valoramos esto. Yo creo mucho en la reflexión, en la autorreflexión, en sociedades reflexivas, que piensen en sus normas, ¿no?, que discutan qué es ser hombre y qué es ser mujer, para dar posibilidad.
Y luego me parece que es esencial en las escuelas y en la sociedad en general la lucha contra la homofobia, porque en la construcción de género, quizás el elemento básico es que al final tienen que salir seres supuestamente complementarios, ¿no?, y heterosexuales. Todo lo que es luchar contra la homofobia, porque la homofobia no es solo odiar o despreciar a los gays, sino todos aquellos comportamientos que se salen de la norma, ¿no? Es mucho más lo que parece que lo que es. Cualquier niña que haga una actividad masculina y cualquier niño que tenga un gesto afeminado será castigado, más allá de sus deseos sexuales, ¿no?, y cuando no los tienen todavía. Entonces, luchar contra eso, luchar contra la burla y el desprecio hacia el que se sale de la norma, me parece que es uno de los factores más importantes. Y eso se hace hablando de ello en las escuelas.